Hola, les saluda Mónica Valdés y les doy la bienvenida a Todas las Voces. Hoy vamos a conversar sobre la juventud y su capacidad de activar procesos de transformación histórica, cómo las nuevas generaciones tienen una expectativa para correr el velo de la verdad, de los conflictos y así también alistarse a un futuro distinto. Nos detendremos también en el caso de Irlanda, que firmó el Acuerdo del Viernes Santo en 1998, después de 3 décadas de un conflicto, pero que hoy ha logrado un cambio cultural, político y económico significativo y muy inspirador. El caso de la juventud de Colombia, que tras el acuerdo de paz que cerró 6 décadas de una antigua insurgencia, hoy también está reclamando un país más equitativo que brinde oportunidades y garantice el acceso a derechos fundamentales para la población joven de todos los territorios del país. Con un café colombo irlandés vamos a empezar para hacer esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo las juventudes contribuyen al cambio social y juegan hoy un rol crucial para el presente y el futuro? El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, envía un mensaje a los y las jóvenes. Colombia, en las calles y en la forma de expresión de la juventud, se está jugando si vamos a tener una verdadera democracia entre nosotros o no. Ustedes, los jóvenes, nos han mostrado que las cosas no pueden seguir como están. Como nos lo decía un muchacho en las calles de Cali, en Puerto Resistencia, no vamos a volver a la normalidad, porque para nosotros, los jóvenes, la normalidad, lo que ha sido normal hasta ahora en este país, es insoportable. Y no les falta razón, porque Colombia vio morir asesinados en los últimos 30 años a muchachos y muchachas y jóvenes, y por supuesto también algunos mayores, 4.756 líderes que tenemos en las listas de la Comisión de la Verdad, jóvenes que luchaban con gran capacidad. Por eso he dicho líderes, me refiero a personas que hubiesen podido llegar a ser grandes empresarios, líderes políticos, transformadores de la protección de nuestros ríos y montañas, muchachas que hubieran podido llegar a ser presidentes de la República, gobernadoras, grandes inspiradoras en el arte y en la cultura, y están muertos. Eso es cierto. Y están muertos y murieron soñando en que un día íbamos a tener un país distinto. Vamos a conversar con Laura Fonseca Herrera, lideresa juvenil del barrio Belén en Bogotá y estudiante de comunicación social en la Universidad Externado. Y también con la embajadora de Irlanda en Colombia, Alison Milton. Hoy haremos un giro en el formato, permitiendo que las entrevistadas también se hagan preguntas entre ellas. Bueno, quiero que iniciemos con el tema del liderazgo. Ustedes dos se destacan en sus campos de acción y ambas provienen de países como Colombia e Irlanda, donde se han firmado acuerdos de paz. ¿Cómo es ser líder o lideresa social en un proceso de posconflicto? Es que ser líder en Colombia es algo bastante interesante porque somos un país muy diverso. Digamos, en este momento Bogotá recibe gente de todas partes del país, ¿sí? Digamos, mi comunidad en el barrio Belén es donde llega gente de donde se te ocurra, gente que ha vivido el conflicto a su manera, así como hay personas, pues puedo incluir, por ejemplo, a mi familia, que ha vivido en Bogotá mucho tiempo y no ha estado de cara al conflicto, no ha estado directamente en el conflicto. Hay gente que sí ha vivido eso en el barrio. Y cuando nos cuentan sus experiencias, para bien o para mal, a uno le llega. Uno siente como que, no por no haberlo vivido, uno no siente como lo que pudo haber sentido la víctima, ¿no? Y a veces incluso se pregunta como, bueno, pero también ¿qué pasó con el victimario? Uno se hace ese tipo de preguntas. Entonces, si para nosotros, para los adultos es complicado comprenderlo, para los jóvenes, pues hasta ahora estamos empezando a vivir
puede ser mucho más complicado entenderlo, ¿sí? Porque es como que, bueno, pero ¿qué fue lo que nos llevó acá? ¿Cómo fue que terminamos en esto? Y además nos explican la historia de una forma, luego las opiniones nos llegan de otra, entonces no lo logramos entender del todo. Entonces sí, liderar es complicado porque hay que tratar de encaminar, ¿no? Los jóvenes tratamos de encaminarnos y pues es una lucha entre encontrarnos a nosotros mismos con la historia colombiana. ¿Y usted cómo lo analiza, embajadora? Yo creo que una razón por qué soy tan privilegiada de ser embajadora aquí es porque Irlanda y Colombia comparten una historia muy en común. Los dos países hemos vivido la colonización, la pobreza y más que todo el conflicto. Tenemos que tener paciencia y Laura tiene muchos más años que yo para viajar este viaje de lograr paz. Muy bien, qué valiosa la metáfora del viaje como un proceso para encontrar la paz. Ustedes dos han hablado de la importancia de la historia para abrir las maletas de ese viaje desafiante de la verdad de lo que hemos vivido como países en conflicto. Quisiera que se refirieran ahora a cómo ven ustedes el esclarecimiento de la verdad del conflicto como un objetivo superior de la nación. Bueno, es que lo del esclarecimiento de la verdad es un tema, pero que puede generar una polémica gigantesca en todos los hogares, no solamente los colombianos, todos los que en algún momento se hayan sentido víctimas del conflicto, ¿no? Porque es que el conflicto no tiene una sola cara, tiene dos. Entonces, sí, es como que siempre decimos como que pasó esto, pero es que eso no se queda así. Nosotros no podemos decir como cuáles fueron los motivos que llevaron al victimario a trabajar en esto, si lo quiso hacer, si lo obligaron, digamos, los muchachos de las guerrillas, uno no sabe si lo reclutaron, si se reclutaron, si fue un reclutamiento forzoso o si ellos quisieron entrar, sí, no podemos tratar de meter todo en una sola línea porque es que las cosas no son así, es mucho más complejo. Entonces, como es un proceso tan complicado de investigar, igualmente es un proceso muy complicado de entender. Así es. Entonces, es importante que tratemos de ser lo más objetivos posibles. Digamos, desde nuestro entorno pasa que muchas veces nos dicen como que tiene que guiarse por esta ideología, tiene que guiarse por esto. El problema es que esto ya no es cuestión de una ideología, es cuestión de lo que pasó en un país, de lo que marcó su historia y de lo que marcó lo que está pasando ahora. Entonces, sí, hay que tratar de entender las cosas de manera muy objetiva para poder llegar a la verdad. ¿Qué nos dice la embajadora? Qué palabras más sabias de Laurita, realmente. Tiene toda la razón, Laura, y yo creo que muchos de nosotros vivimos toda nuestra vida antes de saber lo que tú acabas de decir. Claro que es la complejidad, no sé si es una palabra en español, pero sí, es eso mismo sí. que a veces nos complica la vida también, porque en nuestros propios hogares, yo siempre antes imaginaba como un armario cerrado y no se podía abrirlo y algo dentro estaba oscuro y queremos abrir todos estos espacios para que sabemos dónde vivimos. Y Colombia tiene una oportunidad única y este trabajo que está haciendo la Comisión de Verdad es un trabajo tan importante, porque muchas veces después de un conflicto, sea pequeño o grande, sea en familiar o nacional o internacional, siempre queremos buscar las personas que tienen la culpa, pero no es sobre eso. La culpa, como dice Laura, no se puede decir que él tiene culpa y yo no, porque yo no sé por qué él ha entrado. Y a través de la Comisión de Verdad, yo he encontrado gente aquí en Colombia que han perdonado completamente sus victimarios, porque saben que la persona entró en la guerrilla o en donde sea sin querer o por razones, motivos que no venía de él o ella mismo. Entonces, la reconciliación de una sociedad o de una familia o de un grupo de personas solo puede
acontecer, solo puede desarrollarse si podemos hablar la verdad, encontrar el perdón y comenzar a hablar sobre un futuro compartido. Las quiero invitar ahora a que se pregunten entre ustedes, que alimenten un poco su curiosidad. Si alguna pregunta tiene Laura para la embajadora Milton y viceversa, para que también abramos un poco a que no sea entrevista, sino más una conversación entre nosotras. Bueno, yo tengo una pregunta bastante curiosa para la embajadora. Digamos, cuando tú eras más joven, ¿cómo sentías que era tu ambiente? Pues ya hablando con esto del conflicto, ¿sí? No todos vivimos de la misma manera el conflicto. Depende de la zona, depende del lugar y pues tu país está muy lejos de pero de todas maneras es una situación, sí, que se puede asimilar bastante. Entonces, pues, quisiera que nos contaras un poquito cómo viviste tú eso. Sí, gracias, Laura. Yo realmente tenía mucha suerte porque no vivía muy cerca o muy cercana al conflicto. En nuestro país fue muy extraño porque el conflicto estaba muy enfocado en una zona específica en el norte de Irlanda. Lo que era muy extraño para mí, y yo crecí en un pueblo chiquito en el parte occidental de Irlanda, pero sí teníamos mucho como refugiados, se podría decir, del norte de Irlanda para mi pueblito. Y ellos eran de un lado del conflicto, los más nacionalistas. No sé si conoce un poco de nuestro conflicto, pero esta gente, cuando se escucha el radio, todo eso eran los malos, ¿no? Poniendo las bombas, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaron a vivir en mi pueblito, eran mis amigos. Entonces era muy extraño para mí. Ay, pero tú eres un nacionalista, yo no puedo hablar contigo, etcétera. Pero era gente muy humilde, muy normal, querían las mismas cosas que yo a los 15 años, etcétera. Entonces, más que todo para mí, honestamente, porque no vivía en medio del conflicto, era el no saber o no entender lo que estaba pasando. Era una cosa que escuchaba mucho allá, que había bombas, había gente muriendo, sufriendo, y yo vivía en paz en el mismo isla de que es Irlanda. Entonces era muy extraño, y a veces imagino ahora aquí en Bogotá los jóvenes que están en los colegios bonitos en todo Bogotá y están escuchando lo que está pasando en el Cauca, por ejemplo, está pensando, ¿qué es eso? ¿Cómo en mi país estas cosas están aconteciendo? Entonces tal vez un poco similar a mi experiencia. Es que este país tiene todo, tiene gente con energía, con pasión, con educación, muy buena gente. Puedes viajar por todo el mundo y no encuentras gente como los colombianos. Pero a pesar de todo eso, hay mucho conflicto y desafortunadamente, como dice Mónica, la violencia continua, hay muchos problemas en diferentes zonas del país. Entonces, ¿cuál es el raíz de todo esto? ¿Y qué ustedes como jóvenes colombianos con toda la potencial del mundo, porque tiene lo que necesita: espíritu, educación, pasión, amor, saber cómo rumbar, etcétera, etcétera? Claro, entonces, tiene todos los elementos de ser una gente muy, muy contentos y muy y vivir en paz, pero no se puede lograr todavía. Entonces, ¿cuál es su perspectiva sobre eso? Pues mire, embajadora, que es algo muy curioso porque es algo que, la verdad, entre mi grupo de amigos, no crean, los jóvenes también nos ponemos a charlar de esto. La cosa es que a veces uno siente que la gente le tiene miedo al cambio, ¿sabes? También pienso que si la historia se repite es porque hay un patrón, hay algo que sigue siendo una constante, ¿no? Entonces, sí, pasa que acá muchas veces se le tiene miedo al cambio. No me quiero meter con política, pero es como que si vemos una alternativa diferente, no nos arriesgamos. Es como que hay un dicho que dice, es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Y pues no siempre funciona así. Las cosas son prueba y error para llegar a algo bueno. Siento que las generaciones atrás no es que estuvieran equivocadas, es que se criaron de otras formas. Puede que le tengan más miedo al cambio. Me gusta haber nacido en la generación que nací y me gusta haber nacido con la gente que nací, ¿no? Porque nosotros, esta época, en este momento siento que se está dando un cambio muy grande. La gente está empezando a abrirse más, ¿no? A abrir la mente, como que aprender a respetar esas diferencias, no a juzgar.
Y entonces creo que eso puede generar un cambio. Bueno, tú has tocado un tema que me parece fundamental y es el del cambio o el miedo al cambio o la movilización del cambio desde estas nuevas generaciones, y quisiera como que reflexionáramos sobre ese potencial de cambio que también es posible encontrar en momentos de crisis, que generalmente ocurre que en las situaciones más adversas sale lo mejor de cada sociedad. ¿Cómo ha sido en Irlanda la experiencia de grupos que quizá puedan salirse de esos espacios de polarización o de esos discursos de odio y empezar a activar quizá a través de la cultura, del arte, del trabajo comunitario, desde otras orillas, esa posibilidad de verse distinto y de movilizar cambio? ¿Cómo se puede imaginar? What does it look like? Como decimos en inglés. ¿Cómo me parece eso? Y yo vengo de un país que por muchísimos años fuimos un país muy subdesarrollado, muy conservador, con mucha influencia de la iglesia, donde no se hablaba muchos temas. Y ahora, no tienes idea, cuando yo no soy tan vieja ahora, pero cuando yo era joven, realmente Irlanda no se podía hablar de la homosexualidad. Y ahora somos un país que tiene un primer ministro que es homosexual, que viene de una raíz cultural diferente. No tuvimos nada de diversidad en nuestro país. Entonces, hemos cambiado muchísimo. ¿Cuál fue el motivo o el que empujaba a Irlanda en cambiar? Esta es la pregunta muy importante. Tuvimos muchas crisis de iglesia, crisis político, crisis económico, y también abrimos nuestras puertas. Realmente nos convertimos en un país realmente multilateral, y cambiamos nuestra mentalidad como miembro de la Unión Europea. Comenzamos a pensar más como europeos, pero muy orgullosos de nuestra nacionalidad irlandesa, pero que Irlanda ha sido realmente un caso de éxito, porque ahora somos el país más alto crecimiento económico en toda Europa. ¿Y por qué viene la gente a Irlanda para trabajar? Porque tenemos un ambiente muy liberal, más o menos hemos logrado paz, hay mucha diversidad, ya tenemos políticas que aceptan todo tipo de personas. Fuimos el primer país donde se votó, tuvimos un voto público, un referéndum un plebiscito sobre el matrimonio igualitaria. Entonces, realmente hemos pasado por un proceso de cambio social enorme. Bueno, y tenemos espaciecito para una pregunta más entre ustedes. Entonces, ¿quién arrancó la vez? Entonces puedes arrancar ahora. Tal vez para Laura, ¿cómo imaginas este país en 10 años? ¿Cuál es tu sueño en términos de qué quieres ver? ¿Qué quieres imaginar de este país en 10 años más? Como bogotana quiero ver el metro. Pues esperemos a que haya metro. Esta es una cosa. Esa es una cosa importante. Ajá. Pero pues hay varias cosas. Creo que lo que más me gustaría ver de aquí en, 10 años, si se puede menos, es algo que, una mejora para la educación, ¿sabes? Siento que la educación es una herramienta supremamente importante. El problema es que no todo el mundo tiene acceso a ella. Las universidades públicas son pocas y hay muy pocos cupos, son muy luchados. Y el problema es que a veces también puede ser inequitativo, porque es que puede una persona presentarse de universidad pública viniendo de un colegio privado. No es lo mismo. La educación oficial, los colegios oficiales, yo me gradué de uno. La verdad, no estoy diciendo que sean malos, pero es que falta algo, falta fuerza, ¿sí? Por eso es difícil entrar a la universidad pública. Entonces, metro, educación más para todos y todas, y algo más para dentro de 10 años, otra tareita, otro sueño que quieres ver. Uy, sí, que tengamos más conciencia ciudadana. Si queremos que nos gobiernen bien, tenemos que empezar por participar más, sí, y querer que nos gobiernen bien. Bueno, esa es Laura respondiendo, pero ¿qué pregunta Laura ahora a la embajadora Milton para ir cerrando con este diálogo? A ver, una pregunta que me parecería muy bacana hacerte. Tú como
como qué similitudes le podrías ver a los jóvenes irlandeses con nuestros jóvenes, ¿no? Porque pues los contextos son diferentes, pero siempre hay sus cositas que son muy parecidas. En los dos países, los jóvenes yo creo que les encantan el deporte, por ejemplo. Bueno. Mucha gente aquí son muy deportista, me da mucho agrado que hay tantos jóvenes que les gusta tanto el deporte. También les gustan salir con sus amigos y festear y rumbar y todo eso, y es muy en común. También creo que los jóvenes de Irlanda y los jóvenes de Colombia en este momento son bastante políticos, y yo creo que es muy importante. Cuando digo eso, estoy hablando de querer hablar del político en el sentido más de gobernación y de ciudadanía y todo eso. En los dos países son muy enfocados en su educación y en lograr empleo después de la educación. Los irlandeses le encantan viajar, y yo creo que los colombianos también, conocer el mundo. A veces tal vez no es tan fácil para todos, pero yo creo que tenemos querer, esta búsqueda de otras culturas y interés. Los dos estamos muy interesados en otras culturas. Las diferencias, yo creo que una cosa que he notado aquí en Colombia, si puedo decir a través de la experiencia con mis hijos, es que a veces en los colegios los grupos están bastante cerrados, y a veces estoy reflexionando mucho por qué, y creo que tal vez es después de vivir tantos años de conflicto, la gente se junta muy cercana para protegerse un poco, o para tener como un muro alrededor para protegerse del otro de afuera. Vamos cerrando este diálogo con un mensaje que cada una de ustedes, por favor, pueda dirigir a jóvenes o personas que cuando eran niños hayan podido vivir la guerra de alguna u otra manera. ¿Quién quiere empezar con ese mensaje? Pues quiero dejar la última palabra para Laura, entonces voy primero. Realmente tenemos que saber y reconocer que los países que han vivido un conflicto también nos da muchos elementos de pensar y sentir en una manera muy profunda. Yo creo que países que no han vivido conflicto no se sienten el dolor que nosotros hemos sentido o el miedo que hemos sentido, etc. Y tenemos que reconocer que da elementos, ingredientes muy importantes para nuestro futuro. Entonces, a los jóvenes que han vivido el conflicto aquí en Colombia y han perdido familiares y todo eso, yo diría enfrentar la verdad de su historia, tentar de buscar más verdad todavía, esclarecer lo que ha pasado, pero no sentir enojo o de tristeza sobre eso, pero más como abrazar la verdad y pensar qué puedo hacer ahora con estos elementos que tengo, que yo ya puedo reconocer que soy una persona con mucha suerte porque no estoy viviendo en conflicto, ya sé lo que pasó en mi país, pero ya puedo ir a construir un futuro nuevo y un futuro excelente para este país. Entonces, adelante. Vale, y muchas gracias. Y Laura, te escuchamos. Bueno, es que como la embajadora Milton decía, me gustó mucho eso, ¿no? Nosotros no podemos decir que no pasó. Lo primero es eso, sí pasó. Pero es que tenemos que caminar hacia el futuro, ¿no? Tenemos que tratar de que si nos pasó a nosotros, no le pase a los que vengan después de nosotros. Buscar maneras de cambiar las cosas. Los mejores cambios a veces vienen después de las crisis, y eso es lo que nos vuelve más fuertes y nos va a volver más fuertes como países y como humanos también. Entonces, pues mi mensaje para las víctimas es esa, que no tengan miedo, que si necesitan llorar a sus caídos, que lo hagan, que si necesitan consolarse, que lo hagan, que no tengan miedo de expresar lo que sienten, y que cuando hayan botado todo ese dolor, toda esa ira, de pronto rencor, porque puede quedar rencor, entonces que se sienten un momento a reflexionar las cosas, que digan como que pasó, pero eso no me va a detener y vamos a hacer que las cosas mejoren y vamos a hacer que este país sea mejor. Exactamente, qué buen final para esta conversación que hemos tenido con la lideresa juvenil Laura Fonseca y con la señora embajadora Alison Milton. Muchas gracias por estar aquí.
Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP OEA, y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.